El secreto del juez, de Arthur Gask. Eran casi las 10 de la noche, y en una habitación cerrada con cortinas, situada en el último piso de un edificio alto, una mujer contemplaba atentamente una gran bola de cristal, que reposaba sobre un lecho de terciopelo negro, en el centro de una mesita. La única luz que iluminaba la habitación era una pequeña lámpara de globo rojo, junto a la cual ardía una pastilla de incienso en un cuenco de latón. La cabeza de la mujer estaba cubierta con un chal oscuro. Un profundo silencio llenaba la habitación. Sentado frente a la mujer, al otro lado de la mesa, un hombre fruncía el ceño con expresión hosca. Era un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido, y con su frente alta, sus ojos astutos y severos, y su boca y barbilla firmes, parecía muy fuera de lugar, como cliente en el salón de una adivina. En realidad, nadie mejor que él se daba cuenta de que no se encontraba en su lugar, y estaba furioso por haber ido. Juez de la Corte Suprema, hombre de los más altos logros intelectuales, y conocido por su implacable condena de toda forma de engaño y artimaña, sabía que sería un escándalo público si se supiera dónde había estado. Pero se excusaba, diciendo que había venido por curiosidad desdeñosa. Había estado dando un largo paseo, como hacía a menudo por la noche, cuando tenía algo particularmente importante en que pensar, y sorprendido por un fuerte chaparrón, había buscado refugio en el vestíbulo de entrada de un gran edificio de oficinas. Entonces, mientras sus ojos se dirigían despreocupadamente al tablero de anuncios, en el que estaban inscritos los nombres de los numerosos inquilinos del edificio, de repente, se interesó por un nombre que vio allí. «Madame Lascelles», exclamó. ¿Dónde había oído antes ese nombre? «Sí, ya me acuerdo», se dijo. «La adivina, la mujer que engañó a Susan la semana pasada, en casa de la señora Travers». Qué desprecio había sentido al recordarlo. Su esposa había regresado de la casa de su amiga, con una asombrosa historia, sobre los maravillosos poderes de una adivina, una mujer de aspecto poco francés, con nombre francés y marcado acento escocés, que había sido contratada para leer la Buenaventura esa tarde. Había mencionado muchos detalles íntimos de la vida familiar de su esposa, y además de detallar sucesos de su pasado, había predicho con seguridad gran parte de lo que sería su futuro. Con qué desdén había sonreído él, mientras esperaba que dejara de llover. Sin embargo, qué conveniente sería que alguien le hablara del futuro, y en particular, de esa inversión que un amigo suyo intentaba convencerle de que hiciera, y sobre la que tenía que dar su decisión al día siguiente. Sin duda, sería muy útil si pudiera saber qué iba a pasar con esa mina de oro en Australia Occidental. Pero, qué criaturas crédulas eran casi todas las mujeres. Entonces, mientras la lluvia continuaba cayendo a cántaros, y él se sentía cada vez más irritado por su obligada inactividad, se le ocurrió de repente la idea de subir, a ver cómo era aquella adivina. Era casi seguro que atendería a sus clientes durante las horas de la noche, y él tenía curiosidad por saber cómo una mujer que hablaba un inglés chapurreado y con acento escocés había podido impresionar de esa manera a un público de mujeres educadas, aunque naturalmente inclinadas a ser crédulas. Al principio, había descartado la idea con el mayor desdén, pero como la lluvia seguía, más para distraerse que otra cosa, había pensado que sería divertido averiguar exactamente cómo era aquella mujer, y así, finalmente, había subido los 4 tramos de escaleras y había llamado a su puerta. Madame Lascelles, asesora vocacional, había leído en la placa de bronce, y en respuesta a su llamada, había sido ella misma, como había adivinado de inmediato, quien había abierto la puerta. «Quiero hacerle una consulta», le había dicho él, pero ella se limitó a mirarlo fijamente y con desconfianza, sin hacerle señas de que entrara en la habitación. Por eso, el juez dijo secamente: «No tengo nada que ver con la policía, y estoy completamente solo. Estoy aquí por pura casualidad. Me sorprendió la lluvia, y mientras esperaba en el vestíbulo, vi por casualidad su nombre en el tablón de anuncios». «¿Qué sabe de mí?», preguntó ella frunciendo el ceño. «¿Qué es usted una adivina?», espetó él, intentando que su tono no denotara desprecio, que puede leer el pasado y el futuro. Después de unos momentos de vacilación, la adivina lo invitó a entrar, y muy pronto, según la opinión del juez, comenzó la payasada. Durante un breve tiempo, se interesó por la parafernalia de la charlatanería, la oscuridad, la lámpara roja y la pastilla de incienso encendida, pero su interés pronto se desvaneció, y apaciguado por el silencio y la penumbra, sus pensamientos comenzaron a remontarse al asunto de la inversión contemplada. ¿Debería invertir su dinero en ella? Su amigo le aconsejaba invertir una suma considerable, y sin duda, había un gran elemento de riesgo en la empresa. Ahora que también había terminado el juicio,
Su amigo quería que volara con él, de regreso a casa, para pasar unas largas vacaciones, y él no era un gran aficionado a los aviones en absoluto. En efecto, todo requería mucha consideración. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos aquí, porque la adivina, finalmente, comenzó a hablar, y en unos momentos, como en un sueño, y para su intenso asombro, se dio cuenta de que ella parecía estar advirtiéndole sobre los mismos asuntos que habían estado en sus pensamientos. «Veo», dijo ella lentamente y con voz ronca y monótona, «que se extienden ante ti dos caminos, y que todo dependerá del que tomes. Se están acercando, y debes elegir entre ellos. Una vez elegidos, no podrás dar marcha atrás. Te lleva a las entrañas de la tierra. Sigue y sigue, pero no se detiene de una vez». Lo pensó unos momentos, y luego sacudió la cabeza lentamente. «No, ese no es el camino que debes tomar, porque quienes lo sigan tendrán que dar marcha atrás. No conduce a ninguna parte». El rostro de su interlocutor estaba muy serio. Por supuesto, le estaba dando la típica charla que daba a todos sus incautos, pero qué extraño que lo que estaba diciendo encajara con la realidad. El camino hacia las entrañas de la tierra podría fácilmente significar la entrada a una mina, y ella le estaba diciendo que no sería rentable seguirlo. Estaba sugiriendo que las vetas auríferas podrían agotarse. Ciertamente era una coincidencia notable. La adivina continuó hablando, más lentamente que nunca. «Veo un gran pedazo de cielo. Es azul, alto y vacío, y el sol brilla. Pero desde lejos veo que se acerca una tormenta. Hay nubes negras que nos miran fijamente». Su voz se aceleró. «Un barco se hunde y se balancea, como si sintiera dolor. No, no es un barco. Es un avión entre esas nubes, y desaparece en el humo». Su voz se fue apagando. De repente, todo está oscuro. El ceño del juez estaba más fruncido que nunca. Era increíble, pero la coincidencia también estaba ahí. De todos modos, solo era una coincidencia, el hecho de que ella hubiera hablado de lo que tal vez pudiera ser una mina, y luego se hubiera referido específicamente a un avión. Entonces, con un sobresalto, se preguntó si ella sabía quién era él, y si solo lo estaba engañando. Pero respondió a la última de las dos preguntas al instante. De ninguna manera podía estar engañándolo porque, incluso si ella supiera quién era él, no podía saber nada sobre la propiedad minera en Australia Occidental, o el planeado viaje en avión. Esos asuntos solo lo sabían él, su esposa y su amigo. Ahora, la adivina se dirigía directamente a él. «Usted, señor, no viajará en avión. Será peligroso si lo hace». El juez habló con tono mordaz. Siempre es fácil dar consejos, y más fácil aún predecir el futuro. Un niño puede decir con seguridad lo que va a pasar, ya que nadie está en posición de contradecirlo. «Así es», convino ella de inmediato, asintiendo con la cabeza sombríamente, «pero a veces veo el pasado y el futuro». «Entonces, cuénteme mi pasado», dijo él, burlonamente. «Le costará más dinero, porque eso me quita más energía». Y cuando él se encogió de hombros con desprecio, ella se volvió una vez más hacia su bola de cristal. Siguió otro largo silencio, y el juez estaba a punto de decirle que no podía quedarse más tiempo, cuando el monólogo de la adivina comenzó de nuevo. «Veo a un joven que rema en un bote con otras personas. Está en un río y hay mucha gente en la orilla. No puedo ver nada de lo que sucede allí, la imagen se desvanece. Ahora veo una iglesia con mucha gente, y el mismo joven de la barca, que ahora es mayor, de pie, con una dama a su lado. Supongo que se refiere a cuando me casé», comentó el juez con sequedad. «Es un hecho que ocurre en la vida de la mayoría de los hombres, y no es difícil de adivinar». La mujer no hizo caso de la interrupción, y manteniendo la mirada fija en el cristal, continuó. «La dama es alta y hermosa, tiene ojos azules y un rostro noble». «Buen tiro», murmuró el juez, frunciendo el ceño para sí mismo. «Eso describe perfectamente a Susan, pero es la descripción de cientos de miles de otras novias». La mujer continuó. «Veo a este hombre, mucho más viejo todavía, en una habitación que parece la de un hospital. Parece muy enfermo, y hay una enfermera de pie junto a la cama. Se inclina sobre él y le acaricia la frente. Esa enfermera es joven y tiene ojos oscuros, y es de figura menuda, pero es hermosa y tiene una carita encantadora. El hombre la observa siempre que está allí, y sus ojos la siguen cuando se mueve por la habitación. Ella le sonríe, y él le devuelve la sonrisa». De nuevo, se hizo el silencio, pues el juez ya no era capaz de hablar. Tenía los ojos muy abiertos y fijos,
Su rostro rubicundo había palidecido, y tenía la frente cubierta de pequeñas gotas de sudor. Parecía que apenas podía respirar. Estaba pendiente de cada palabra que pronunciaba la adivina. Ella continuó: «Veo a este hombre y a esta chica juntos muchas veces. Él la sostiene en sus brazos, la besa. Pero la oscuridad llega, y este cristal ya no me permite ver nada más». Su voz se elevó bruscamente por la excitación. «Pero espera, la oscuridad se aclara, y vuelve a mostrar a esa chica. Está en la calle, y hay un auto volcado, y los hombres corren hacia él. La chica está tirada en el suelo, está cubierta de sangre y no se mueve. Su rostro está muy pálido, está muerta». Su cliente emitió una exclamación ronca, y la mujer se puso de pie bruscamente, colocando un paño sobre el cristal con una mano y encendiendo la luz eléctrica con la otra. «No puedo decir nada más», dijo. «He estado sometida a una tensión demasiado grande». El juez habló entonces con esfuerzo. «¿Cuánto debo pagarle?», preguntó con voz ronca. «Lo que quiera», respondió ella, «lo que crea que valen mis visiones». El juez arrojó sobre la mesa un billete de 1 libra y se puso de pie bruscamente. Su único pensamiento ahora era marcharse lo más rápido posible. A pesar de su carácter fuerte, su mente estaba en estado de pánico, por lo que ella le había dicho, y ahora quería pensar con más intensidad, de lo que lo había hecho nunca antes en toda su vida. Tras saludar con la cabeza a la mujer, salió de la habitación y bajó apresuradamente las escaleras hasta la calle. La lluvia caía con más fuerza que nunca, pero se dejó empapar por ella, tan ajeno a toda incomodidad, que ni siquiera se molestó en subirse el cuello del abrigo. Su mente estaba sumida en un estado de terrible confusión. Dios, ¿cómo había podido aquella mujer descubrir ese secreto tan bien guardado de su vida? Era imposible que lo hubiera descubierto de la manera habitual, porque nadie en el mundo sabía que él y Elsie eran amantes. Habían vigilado cada paso que daban. Se habían asegurado de que nadie los descubriera. Sus pensamientos se remontaron a tiempos pasados. Su matrimonio, 25 años antes, había sido solo una cuestión de conveniencia, y Susan había sido solo un trampolín en su carrera profesional. Su familia tenía dinero e influencia. Entonces, cuando no estaba lejos de cumplir los 50, hacía apenas 5 años, Elsie había entrado en su vida. Había enfermado de neumonía, y ella había sido su enfermera especial. Se había enamorado perdidamente de ella, y ella había correspondido a su afecto. Después de que él se recuperó y salió del hospital, habían seguido viéndose en gran secreto, hasta ese terrible día, en que ella había muerto en un accidente de coche. La adivina la había descrito exactamente: ojos oscuros, menuda y con una carita encantadora. Apenas podía pensar con coherencia qué significaba aquello. ¿Cómo había podido la mujer ver todo lo que había en su pasado? ¿Era posible entonces que, después de todo, hubiera algo de verdad en lo que él, al igual que todos los hombres cultos, había considerado un fraude descarado? ¿Había poderes que el mundo miraba con desprecio y desdén, simplemente porque no los entendía? Al llegar a casa, encontró a su esposa acostada, y al entrar en su estudio, abrió el escritorio, y de debajo de unos papeles que había en uno de los cajones inferiores, sacó una pequeña fotografía. Era el retrato de Elsie, con su uniforme de enfermera, y en el reverso estaba escrito, con letra informe de colegiala: «A una persona a quien le doy todo mi amor, de Elsie Bowen». Una lágrima ardiente le corrió por la mejilla. Pasó mucho tiempo esa noche, antes de que cerrara los ojos, pero antes de que finalmente llegara el sueño, decidió hacer un estudio intenso de la ciencia oculta y determinar por sí mismo si había algo de verdad en ella. Por la mañana, informó a su amigo que no invertiría en la mina, y que, por lo tanto, su proyectado vuelo a Australia Occidental no se llevaría a cabo. Luego, su incredulidad sobre la posibilidad de predecir el futuro se vio profundamente sacudida, pero no se sorprendió en absoluto, cuando el avión en el que debía haber viajado se estrelló, y murieron todos sus ocupantes. De la misma manera, como ya esperaba, la semana siguiente, el informe del experto sobre el proyecto minero fue desfavorable y las acciones cayeron en picado. Unos días después, volvió a visitar a Madame Lascelles, pero descubrió que ella había abandonado el edificio y que nadie sabía dónde había ido. Para su indignación, se enteró de que había tenido que marcharse a causa de las amenazas de la policía. Entonces, comenzó una vida completamente nueva para el juez, convirtiéndose en un hombre completamente distinto. Convencido ahora de que en el mundo había fuerzas con las que hasta entonces no había soñado, se convirtió en un ardiente estudiante de la ciencia oculta y dedicó todo su tiempo libre a adquirir conocimientos
sobre lo que se conoce como las enseñanzas secretas de Oriente. Para gran disgusto de su familia, abandonó todas las funciones sociales, salvo sus deberes en los tribunales, y se convirtió casi en un recluso. Esta situación se prolongó durante varios años, y luego recibió un golpe terrible, destinado a tener consecuencias tan trascendentales para él, como el que había recibido cuando hizo su visita a la adivina aquella noche tormentosa. Una tarde, después de cenar, cuando estaba a punto de retirarse como de costumbre a su estudio, su esposa le comentó con indiferencia: «Por cierto, Horace, ¿recuerdas cuando volví de mi visita a casa de la señora Travers, una tarde de hace unos años, llena de las cosas asombrosas que me había contado una adivina, la señora Lascelles?» El corazón del juez se estremeció al oír aquel nombre. «Sí, lo recuerdo», respondió. «Ella te contó varias cosas que te habían sucedido, ¿no es así?» Su esposa asintió significativamente. «Y no me extraña que pudiera hacerlo», dijo riéndose alegremente, «porque era la hermana de Robert, y por supuesto, sabía todo sobre mí». «No lo entiendo», repuso el juez, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, esta mañana la cocinera me señaló un artículo del periódico que decía que esa tal Madame Lascelles había sido arrestada en Adelaida, y me dijo que había sabido hace algún tiempo que el verdadero nombre de la mujer era Flora McCullum, y como digo, que era la hermana de Robert. ¿No te dije en ese momento que hablaba su francés chapurreado con acento escocés?» «Pero, ¿a qué Robert te refieres?», preguntó el juez con severidad, mientras un escalofrío helado empezaba a recorrerle la espalda. Su mujer parecía muy divertida. «Robert, el mayordomo que teníamos en aquella época, Robert McCullum, el hombre que creíamos que siempre estaba escuchando detrás de las puertas. ¿No recuerdas que al final lo echaste, porque le sorprendiste abriendo tu escritorio, un día en el que te habías dejado las llaves olvidadas por ahí?» Ella siguió hablando, pero su marido ya no la escuchaba. Se sentía enfermo y aturdido por la mortificación, porque su mente había sido iluminada de repente por una gran luz. Tragó saliva con fuerza, de modo que se había dejado engañar tan fácilmente como al más crédulo de aquellos a quienes tanto despreciaba. Sin la menor duda, la adivina lo había reconocido como el patrón de su hermano, y a partir de lo que este último le había contado sobre él y su familia, había deducido todo lo que había pretendido ver en el cristal. Ella había dado a entender que lo había visto de joven en una carrera de botes, porque su hermano, por supuesto, le había mencionado el par de remos que colgaban de la pared del estudio. Ella le había hablado de la muchacha alta, rubia y de rasgos nobles que había sido su novia, porque su hermano le había descrito la gran fotografía del grupo nupcial que estaba en el salón. Y por último, al buscar en el escritorio del juez, Robert había encontrado la foto, con la afectuosa inscripción en el reverso, y suponiendo que allí había un romance oculto, había transmitido la información nuevamente a su hermana. Por otra parte, era de conocimiento público que él, el juez, había estado internado en un hospital privado durante muchas semanas. Luego, sobre la mina de oro y el vuelo proyectado a Australia Occidental, Robert, por supuesto, había escuchado todo acerca de ellos, y había sido solo una casualidad, el hecho de que el avión se encontrara con una tormenta eléctrica, a los aviones a menudo le sucede, y que la aventura de la mina de oro resultara no rentable. ¿Cuántas veces no era así? El juez se sentía humillado en lo más profundo de su ser. A raíz de los chismes de un criado doméstico, transmitidos a una mujer vulgar y sin educación, que vivía de sus habituales engaños y trampas, él, cuya tarea de toda la vida era sopesar las pruebas, se había visto llevado, como el más tonto, a imaginar un mundo poderoso de misterios ocultos por explorar. De repente, se echó a reír a carcajadas. «¿De qué te ríes, Horace?», le preguntó su mujer. «Pensaba en lo fácil que es engañar a la gente, querida», respondió, y luego la sorprendió añadiendo: «Creo que voy a dejar todos mis estudios por un tiempo, así que vayamos al cine esta noche y dejémonos engañar allí, por una inofensiva ficción». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.